wowmx.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por wowmx.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema de gran interés para todos y todas, que realmente va a tener un impacto, esperemos que así sea, que tiene que ver con las mascotas y con los animales en general. Por eso lo llamamos mi mascota, mi maestro. Aunque el ser humano se encuentre en la cima de la cadena depredatoria, eso no significa que seamos seres superiores o mejores que los demás seres del planeta, sino que al contrario, tendemos a ser plaga, a destruir a la naturaleza. Y para analizar este tema, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros Berta Bazán. Ustedes ya la conocen, ella es lectora de registros akáshicos y experta en temas de espiritualidad. Berta, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. De verdad, hoy va a ser un tema muy interesante para toda tu audiencia. Hago la invitación a todos los que escuchen el programa a tener cerquita a sus mascotas. Es una experiencia bonita de lo que vamos a platicar el día de hoy. Muy bien, pues vamos a comenzar. Aquí Berta nos hizo favor de compartir una presentación. Todo va a salir muy bien. Aquí vemos en pantalla a nuestra querida Frida, de la cual estamos perdidamente enamorados. No sería de Hachiko, ese perro inmortal, y de esa película que nos ha emocionado. Sí, así es, Y bueno, grandes pues, seres que están ahí. Claro. Y agradecemos aquí al Centro Holístico de Sanación Satchit Ananda su colaboración en estos programas. Comenzamos. Ok. Me encanta esta frase porque describe muy bien a todos los animalitos. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran idioma. ¿Cuál es el idioma de estos animalitos? O de todos los seres que consideramos equivocadamente muchas veces como inferiores, porque no hablan del mismo lenguaje. El silencio. El idioma. El idioma de ellos es un idioma más de amor, un idioma más de presencia en el aquí y en el ahora, en el silencio. Y bajo ese tenor vamos a comenzar esta charla. ¿Cómo llegan las mascotitas a nuestras vidas o cualquier otro ser a nuestras vidas? Hay dos caminos por los cuales pueden llegar. Uno es cuando los llamamos desde nuestra mente, nuestro corazón, y estás consciente que deseas su presencia en tu vida. Y hay una opción dos, que es cuando no lo llamamos, pero llegan porque fueron llamados desde tu alma, inconscientemente y no lo esperabas. Sin embargo, son necesarios para tu desarrollo. Siguiente. Ahora vamos a ver por qué llegan, qué es lo que vamos a descubrir. Lo vamos a conocer el día de hoy. Les quiero compartir, a veces uno decreta o requiere o está como que, yo quisiera tener un perrito. Esa fue parte de mi historia. Yo hace muchos años, desde muy niña, siempre tuve el anhelo de tener una mascotita. Me sentía muy identificada. Sin embargo, mis papás en aquella época no me permitían tener mascota. Era algo así como un bloqueo, más en el lado paterno que con mamá. Y por años yo deseaba tener como que mi mascotita hasta que llegó un momento donde tuve la capacidad y así tal cual, esta imagen tal cual lo describe, llegó a mi vida un husky, que es mi perrita Ren, y ella llegó en momentos muy importantes de transformación en mi vida espiritual. Ha sido, porque todavía está viva, ha sido una gran maestra en todo este camino. Y yo sé que muchas de sus mascotitas que igual están con ustedes probablemente cerca mientras escuchan el programa, también están ejerciendo una función primordial en sus vidas, no solamente para ustedes, sino para sus familias. Y hay más casos, por ejemplo, tenemos casos donde las mascotitas llegan para cumplir una misión probablemente como guía, si a lo mejor tienes algún problema de capacidad diferente,
Hay casos donde hay mascotitas que llegan a cubrir una misión de detección, por ejemplo, de narcóticos, otros que llegan para ayudarte en el proceso de superación de algún problema emocional, que son de terapia. Hay otros que son rescatistas, por ejemplo, el caso de Frida, nuestra queridísima Frida en México. Ella fue parte fundamental, al igual que el escuadrón que le acompañaba, para detectar a personas que estuvieran vivas de este terrible terremoto de hace cerca de 3 años. Entonces vemos cómo todos ellos tienen funciones diferentes y dicen, bueno, pero mi mascotita, pues ella está en la casa, ella o él, ¿verdad? Pues está aquí, es una mascotita que tengo, puede ser un hurón, puede ser un conejito, puede ser un pajarito, etcétera. Entonces dicen, bueno, qué extraordinario tiene él. Bueno, está haciéndote compañía, está acompañándote probablemente en muchas etapas que tú estás viviendo. Y por ejemplo, hay casos también en otro tipo de especies que no son las mascotas típicas en casa, por ejemplo, los caballos, hay terapias de equinoterapia. Hay otros casos, por ejemplo, que esos a mí me sorprenden mucho. Por ejemplo, hay mascotas o perritos en este caso que son compañía para personas que sufren depresión o tienen problemas ya más graves en cuanto a psiquiatría. Tanto así que, por ejemplo, aerolíneas en México les permiten subir a bordo del perrito directamente a bordo en el avión, no tienen que mandar a la mascotita enjaulado, en paquetería, para nada. Puede ir a bordo siempre y cuando un psiquiatra autorice y diga que la mascotita va con esta persona porque tiene problemas de índole muy fuerte a nivel psiquiátrico. Entonces, veamos cómo estos seres han llegado a nuestras vidas de diferentes formas para ayudarnos, para apoyarnos, para cumplir una misión social, que ha sido el caso de muchas de las grandes mascotitas que hemos tenido en el mundo. Fíjate, me hiciste recordar que, que las mascotas también pueden llegar para mantenernos. Te comentaba alguna vez que llegué a una casa de una adulta mayor y me sorprendió que en todo su departamento solo había fotografías de sus mascotas, Ujú. cuando pues en general la gente tiene fotos, pues sí, de sus mascotas, pero de sus familiares, de sus amigos, sus esposos, novios, etcétera, ¿no? Y le pregunté, ¿y por qué no? Y me dice, es que me han mantenido. O sea, ella le rentaba su mascota a la PGR y ella los usaba para la detección de narcóticos. Entonces, Wow. fíjate cómo ahí la mascota cumplía muchas funciones, además de la función social, de la detección de los narcóticos, esa función policial tan importante, como mantener a su dueño, o sea, porque ella vivía de ellos, ¿no? O sea, eso me sorprendió porque yo nunca había conocido un caso así, debe ser muy común. Y también ahorita me acordé de ese caso del Husky que mencionabas, como por allá de 1925, hace un siglo, fue muy famoso un caso de que en Alaska pues una población requería medicamentos para la difteria y fue un perro que condujo un trineo en condiciones extremas que el ser humano no podía llegar tan fácilmente. Pues estos trineos llegaron y llevaron los medicamentos y salvaron a toda una población. Y sí, debe haber muchos casos como estos de Frida que rescatan personas, que las mascotas no solo cumplen una función, sino que nos dan cátedra de cómo debe hacerse las cosas. Así es, Enrique. De hecho, hay casos, por ejemplo, de mascotas que detectan enfermedades fuertes en sus humanos. Conocí el caso hace cerca de 5 años de una persona que tenía cáncer, un cáncer muy severo, y fue su mascota quien detectó de primera instancia que había algo. Entonces era que se la pasaba oliéndolo y dijo, bueno, voy a ir a verme al médico porque ya me inquietó esta mascota, ¿no? Mi perrita. Da la casualidad que le detectan a esta persona el cáncer y la mascotita fallece del mismo tipo de cáncer y ella sana increíblemente para opinión de sus médicos. O sea, dijeron, ¿cómo es que sanaste? O sea, se te dio tratamiento y todo, pero era un cáncer ya que era un pie en la tumba. Entonces vemos aquí cómo muchas de las mascotas cumplen una función tremenda. Por ejemplo, el caso que mencionabas ahorita del husky, que logró salvar a toda una comunidad
hace cerca de un siglo. Te puedo compartir que la historia peculiar de esta raza en particular de perrito, ellos fueron criados por una cultura indígena llamada Chukchi, los Chukchi. Entonces, los Chukchi eran muy cerrados en cuanto a la crianza de este ser, que fue gracias a una exploradora americana que cuando los vio se enamoró, dijo, yo quiero llevar esto a América, y fue que lo llevaron, pero fue con muchas restricciones. De hecho, se los vendieron carísimos porque los Chukchi decían que no eran para cualquiera, y tanto así que ahorita ya estamos rodeados de huskies por muchos lados, ¿no? Pero esa es una historia muy linda. Tuve el caso también de una persona que me compartió que llegó a tener un familiar, y este familiar se desmayó, se puso muy mal, y el perro, en este caso era un perrito, un husquito, fue el que a raíz, bueno, jalando casi a rastras, logró acercarla como agente para que le dieran los primeros auxilios. Entonces vemos cómo ellos tienen un sexto sentido, tienen esa misión de no pensar en más, simple y sencillamente actuar en el aquí y en el ahora. Entonces es maravilloso lo que ellos saben. Ellos deben de saber algo que nosotros no sabemos y que tenemos que descubrir el día de hoy. Muy bien. Bien. Vamos a conocer ahorita en la siguiente lámina qué es exactamente o cuáles son esos aspectos de maestría que nos enseñan nuestras mascotas, por lo cual, ellos se convierten en nuestros maestros. Pueden ustedes, por ejemplo, tener en casita, a lo mejor tienen un gatito, un perrito, un pajarito, como les comentaba, y pues ustedes lo ven así normal. Si tal vez no estás muy, muy conectado con tu mascota, sin embargo, ellos están haciendo funciones que ante tus ojos pasan desapercibidos. Sin embargo, tienen una gran función en tu desarrollo como ser. Y hoy vamos a conocer algunos aspectos de esta maestría con ellos. Primero, por ejemplo, ellos nos enseñan lo que requerimos en nuestras vidas. Por ejemplo, si tuvieras que tener por ejemplo, que a lo mejor eres alguien muy inseguro y tu mascota es el animalito más seguro del mundo, te está enseñando que seas seguro o que hagas amistad. Entonces, ellos siempre nos enseñan lo que requerimos. O si eres alguien demasiado agresivo, tu mascota te va a mostrar esa parte de ti y todo el potencial que tú tienes. Eso, por ejemplo, a mí me sucedía mucho con mi mascota, que en este caso es la que sale ahí en la imagen. Uy, es una ternura brutal, ¿eh? Sí, ella es Ren, tiene Qué 6 años. bárbaro. 6 años de edad, y ella la decreté tal cual, decreté que llegara a mi vida y llegó para enseñarme, fíjense, le voy a compartir esto a tu audiencia, ella llegó para enseñarme a unir lazos familiares. En aquella época de mi vida, cuando Ren llegó, yo tenía como que ciertas dificultades con mi familia original, que es con mis padres, mis hermanos, había ahí ciertas diferencias, y Ren llegó a unir todo, o sea, llegó a enseñarme a moverme en manada, trabajar con mi familia. Ella me enseñó mucha seguridad. Yo, por el trabajo normal que tenía de mi día a día, pues tenía que interactuar con gente, y por naturaleza siempre he sido tímida, así en las relaciones de trabajo, laboral, y ella llegó a romper eso porque me obligaba a sacarla a pasear, y cuando la llevaba al parque habían muchas personas o dueños de mascotitas y platicar. Entonces, gracias a ella logré eso, aparte de que ella tiene una seguridad brutal en la calle. Ella camina y muy segura, interactúa muy bien con los perritos. Entonces, a todas las personas que nos escuchan hoy en casita, recuerden, algo les están enseñando, algo les están mostrando, es algo muy sutil. Yo les invito a que identifiquen qué es lo que les están enseñando, porque hay algo que nos están enseñando que requerimos en nuestras vidas. Hay otro caso, por ejemplo, hay personas que tienen gatitos y tienden mucho a platicarle al gatito cómo les fue en su día. ¿Qué te está diciendo eso? Pues que eres una persona que requiere ser escuchada, que técnicamente a lo mejor en tu círculo familiar nadie te escucha. Entonces te pones a hablar con el gato, y conozco casos de cerca de personas que platican con sus gatitos después de un día laborioso, y platican y parece que el gato les contesta o les maulla o algo. Entonces, ojo, revisemos ahí ese aspecto. Oye, ¿y cómo fue que llegó a tu vida este perrito? Ren es bien curioso porque yo la estaba buscando,
y fue un regalo, pero fue una vez que yo dije quiero un regalo y me lo dieron, o sea, fue así que yo lo dije una vez y nunca me imaginé en la vida que me lo fueran a regalar. Nada más me avisaron, ve a recogerlo porque ella llegó en una jaulita a Querétaro, que era donde yo vivía anteriormente, y ella llega y cuando la vi yo lloré, porque yo nunca me esperaba. La persona que me lo regaló sabía que yo no, o sea, nunca había tenido una mascota, que por muchos años había rescatado y mis papás a lo mejor por la ignorancia en cuanto a conocer, al conocimiento de las mascotas, pues decían, no, este perrito no es para ti y lo terminaban regalando a otra persona. Entonces fui de niña como que siempre deseaba tener mi perrito. Y ella llegó así, pero yo la decreté con la primera imagen. Yo dije, yo quiero un perrito así. Por alguna razón siempre tenía como una conexión con los lobos y lo más cercano a un lobo era un perrito como ella. Y ha sido fantástica porque ella fue muy especial, muy, muy especial y lo sigue siendo, aunque estamos ahorita un poquito separadas por distancia, pero ella es increíble en cuanto a todo el trabajo personal que yo tuve que trabajar. Ella me mostró y en los momentos, te puedo decir que en los momentos de mayor dolor de mi vida, ella estuvo ahí, sin juzgarme, sin decirme nada, solamente acompañándome. ¿Cómo lo sabía? No lo sé, pero ella sabía que necesitaba estar ahí. Y me llama la atención esta frase, cada uno tiene una maestría que enseñar a sus humanos, depende del humano la recepción del mensaje. Es que los animales son mucho más inteligentes de lo que uno cree, al grado de que nuestra inteligencia puede que no dé para entenderlos, ¿eh? O sea, Exacto. ellos pueden ser más inteligentes que nosotros y nosotros al no poder captarlos, pues estamos revelando que no somos tan inteligentes. Así es. De hecho, yo te puedo compartir, Enrique, que, bueno, a raíz de, ya conoces varios de los aspectos holísticos que manejo. REN, en mi caso, cuando yo empezaba, digamos, ya trabajaba un poquito el tema de registro akáshico, sin embargo, ella luego se convirtió en mi acompañante durante muchas sesiones. Ella estaba presente físicamente conmigo cuando hacía lectura y era impresionante porque no sé cómo ella sabía que yo ya iba a entrar a alguna terapia o algo y ella estaba presente así bien firme como para recibir instrucciones durante toda la sesión. Entonces, ellos saben algo que nosotros no sabemos y a veces hay situaciones, por ejemplo, lo vamos a ver, ellos también nos muestran el potencial que tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que hay gente que dice, ay, es que mi perrito es como bien futbolero, es bien lindo, es bien amoroso, y empiezan a darle adjetivos de cómo son sus mascotitas. Y a veces tú puedes decir, bueno, es muy alegre, entonces ese potencial tú también lo tienes, lo estás reflejando en la mascota, pero tú lo tienes. Entonces, por ejemplo, a veces a mí se me sale decir, híjole, si Ren fuera un humano, sería el ser más seguro del planeta y a lo mejor, no sé, yo decía, puede ser artista porque tenía una seguridad brutal. Entonces, yo le asignaba a Ren eso cuando eran características que tal vez yo tenía, pero yo no las veía en aquella época de mi vida. Entonces, así cada uno de nosotros en casita le estamos asignando cosas a la mascota, pero ojo, no es que tu mascota sea eso, tú estás asignándolo y estás reflejando algo de ti que todavía no lo logras ver. Entonces, ahí podemos indagar en casita con nuestras mascotitas cuál es ese aspecto de potencia que nosotros tenemos como individuos y ellos nos están de forma diaria reflejando ello. Oye, ¿y quién contagia más su personalidad? ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros? Básicamente es como un intercambio, pero yo te puedo decir que en mi experiencia con todas las mascotas que he tenido, ellos perciben y te acompañan cuando tú estás a lo mejor en un mal momento. En mi caso, con mis mascotas, ellos siempre han tenido una personalidad muy puntual, no se conectan, pero ojo, voy a hablar un poquito de esto más adelante, Si porque quieres, sí hay que tener pasamos. cuidado con cómo vamos a manejar. Hay casos donde hay personas que ya toman a la mascotita como el repositorio de todas sus emociones, de todas las cosas terribles que les pasa. Y ojo, tenemos que ser personas responsables. ¿Con esto a qué me refiero? Si un día tuvieses un mal día, no vas a llegar, o sea, sí le puedes contar, pero tienes que buscar la otra parte, la parte B, de cómo voy a lograr que mi mascota canalice
toda esta energía. ¿Por qué? Porque sí se llega a afectar. Son los casos que te decía de que hay mascotitas que se enferman de algo grave, algo extraño, etcétera. Y hay herramientas, por ejemplo, eso yo lo aprendí mucho del doctor de Ren, que es una persona, un médico veterinario muy bueno y que maneja mucho también el tema holístico. Y él me explicaba que lo ideal, por ejemplo, es jugar con las mascotas. En este caso, tuve un mal día, llegué medio mal, saco a pasear a mi mascota, que él bote toda esa energía porque él está absorbiendo toda esta energía. De igual forma con los gatos, jugar con tus gatitos, esa parte de esparcimiento con tu mascota es algo muy benéfico para él porque le eliminas la carga energética. Ojo, hay un aspecto también muy interesante con las mascotas. Probablemente algunos han escuchado hablar de ello. Se dice mucho que en este caso los gatitos transmutan o transforman todo lo que es la energía negativa. Dicen por ahí también, si llegas a ver un gatito en cierta zona o mucho tiempo en algún lugar, significa que ese lugar está cargado con cierta energía negativa y ellos tienen la capacidad de transmutarla, de transformarla y no les afecta. En cambio, cuando ves a un perrito siempre en un lugar, en algún sitio, siempre que lo ves ahí, no cambia y le gusta estar mucho ahí, significa que ya hay muy buena energía. Entonces, ellos te enseñan esta parte. Entonces, normalmente cuando ves un gatito en un lugar, igual a lo mejor no es muy recomendable que estés ahí. ¿Por qué? Porque él está, digamos, trabajando esa parte y a él no le hace daño. En cambio, a un perrito sí, por ejemplo. Pero entonces, Entonces, perdón, cuál sería la función ahí del gatito de estar ahí? el gatito limpiar toda la energía O negativa. sea, El, sacarla de ahí, digamos. Así es. De hecho, los gatos, te puedo decir en particular, han sido muy estigmatizados desde cientos de años, con cuestiones de brujería y cosas así tan extrañas. Sin embargo, te puedo decir que son de los seres más hermosos que existen en el planeta. Si quieres conocer o tener un maestro zen, como yo decía, casi un lama tibetano, observa a tu gato. El gato es un ser que come cuando quiere comer, juega cuando quiere jugar, bebe cuando tiene que beber, duerme cuando tiene que dormir. Él está muy conectado en el aquí y en el ahora. Y muchos grandes maestros espirituales los llaman como los pequeños budas, porque ellos son una manifestación tremenda de cómo deberíamos de ser los seres humanos, de no estarnos preocupando por otro tipo de cosas. De hecho, allá en la imagen te muestro a dos de mis mascotitas. Ellos ya trascendieron, Tetete y Necosan, que está aquí, bueno, Nequito. Y te puedo decir que ellos fueron fundamentales en mi vida. En este caso, mi periquito, él siempre andaba libre en la casa. Él, digamos, él llegó a mi vida, en una cancha de voleibol abierto, andaba, se ve que se escapó o algo pasó porque era un polluelo todavía que estaba aprendiendo a volar. Y bueno, lo rescaté y en casa tuvo un hogar muy lindo, libre, donde él podía, digamos, hacer lo que él quisiera. Y mi gatito, que también él llegó, lo rescaté de un auto chocado, estaba completamente asustado y él llegó así, ambos llegaron, ahora sí que el universo me los mandó y son de los seres más maravillosos que también he tenido en mi vida. En el caso de Tetete, tuve un problema de salud muy fuerte hace muchos años, no lo sabía en esa época. Muere mi mascota, desafortunadamente yo no conocía esto que les estoy platicando hoy y yo me recupero de salud, sin embargo él muere. Posteriormente, en el caso de mi gatito, él llegó en el proceso más fuerte de mi vida, cuando estaba en este proceso espiritual que en algún momento te compartí, Enrique. Y él llega, me enseña muchas cosas, siempre acompañándome. Y un día yo salgo de viaje, lo encargo con mi papá que me lo cuidara, y él desaparece, al parecer me buscó, lo busqué por cielo, mar y tierra, pagué publicidad, hice infinidad de cosas para encontrarlo y nunca lo encontré. Entonces, yo te puedo decir que son de los seres que más han transformado mi vida, que me dieron lecciones muy fuertes, tanto así que en el caso, por ejemplo, de Necosan, Necosan detectó un tumor que yo tuve hace más o menos como cerca de año y medio, y él fue el primero que lo detectó. Entonces, yo decía, bueno, él me... ¿Cómo lo detectó? ¿Qué hacía o qué? Normalmente los gatos tienden a ronronear y a masajear. Entonces ellos con sus patitas te tienden a masajear. Es como una forma de cariño que el gatito te expresa.
Entonces él tendió un día a masajear cierta zona y yo dije, bueno, ¿por qué está masajeando tanto ahí? Y ronroneaba. De hecho, el ronroneo es una frecuencia vibratoria de sanación en el caso de los gatos. Y yo decía, bueno, ¿por qué siempre en esa zona? Y cuando lo hacía a mí me dolía. Dije, esto no es normal. Me fui rápido a ver al médico, al especialista, y fue que detectaron esa situación. Obviamente combiné otro tipo de técnicas después para ver el tema de sanación y demás. Trabajé ese proceso y el tumor desapareció, pero él fue el primero en darse cuenta. Entonces, vemos ahí la grandeza que tienen estos seres de apoyarnos, de estar como que muy al pendiente de lo que nos sucede. Y obviamente en mi caso fui receptiva a ese mensaje, no lo tomé como que, híjole, me duele y ya. No, o sea, me está doliendo, por alguna razón él ha estado día tras día masajeando esa zona. Entonces, ellos siempre nos enseñan esa parte. Y afortunadamente no le pasó nada, o sea, lo de él fue otra cuestión. Por ejemplo, me dirás ahorita, bueno, ¿y qué pasa con los animalitos de la calle? Todos aquellos que la gente los bota, que no les hace caso. Famoso streeter. Sí, o sea, hay gente que es muy inconsciente, tira o sacrifica o hace cosas deplorables con las mascotas. Eh, Como barbacoa, por ejemplo. Sí, hay casos, por ejemplo, hay países donde los consumen en China, cosas de ese tipo. Te puedo decir que muchos cuando no los aceptan en sus vidas es un reflejo del nivel de conciencia que tenemos como civilización, el trato que le damos a todos los seres, en particular ahorita con las mascotas. Entonces, eso habla mucho de nosotros como una civilización aún dormida, que no despierta, porque quien trata bien a todos los seres, se trata bien a sí mismo. Pues mira aquí Eso es verdad. la cara de aquí del perrito dice todo, una cara de tristeza, de abandono, ¿no? Sí. O Así sea, es toda la parte perdida de del... una depresión muy fuerte del perrito, ¿no? Sí, así es. Te puedo decir que hay muchos seres de este tipo que vienen a cumplir una función. A veces puede ser demasiado doloroso y hay historias detrás. Yo en este caso me ha tocado trabajar con varios refugios y créeme que hay historias que son tremendas. Muy de la mano, por ejemplo, en Querétaro me tocó conocer casos de cerca y con el veterinario de REN y fueron historias que te partían el alma. O sea, habían casos donde a veces hasta el mismo médico con su equipo terminaban llorando de las situaciones tan deplorables, donde podemos ver cómo el ser humano se, se volca o logra transmitir toda su frustración como ser, todo aquello que no ha logrado, toda su miseria en ellos, cuando ellos son seres tan maravillosos. O sea, tú ves los ojos de una mascotita y no tienen maldad, tienen toda la transparencia del universo. Entonces, ellos son regalos que no fueron aceptados en su momento por las personas. A veces hay casos, no, es que yo ya tengo un bebé, ya lo tengo que dejar o ya no puedo y ya lo lanzan a la calle. Eso no soluciona nada. Al momento que tú haces eso como ser, te condenas porque ese regalo, ese ser que tú tienes ahí que te está enseñando día a día, ya no puede lograr su misión contigo, para nada. Ya no lo puede lograr, ¿por qué? Porque tú lo has sacado de su vida y a ver a dónde termina. Pues a dónde va a terminar, a donde tú lo envías, porque ese es básicamente es como negar ese regalo que el universo te ha dado, porque una mascotita, un animalito es un regalo. Y te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, con mi gatito, yo no me lo quería quedar en su momento y andaba buscándole un dueño responsable. Pasaron muchas cosas, no se dio y dije, es para mí, no tengo que buscar al dueño. Él llegó conmigo, lo rescaté de un auto chocado. Entonces, es a veces difícil, ojalá que todos pudieran llegar a tomar una decisión así de rápido desde la conciencia. ¿Por qué? Porque al final los que padecen este tipo de situaciones son nuestras mascotas. Te puedo decir que al menos el 10% de los humanos aceptan una mascota sin estar en sus planes. Si tú eres uno de ellos, felicidades porque supiste recibir este maravilloso regalo. Hay muchos casos de personas que no esperan una mascota, llega a sus vidas y ¡pum!, llega para un proceso importante, les ayuda. Entonces es como que hubo un ejercicio de conciencia, pero hay gente que es en el siguiente caso de la siguiente presentación, por ejemplo,
¿Qué pasa entonces con el 90% de la gente que no acepta a un animalito en su vida, que no lo apoya o no busca su calidad de vida? Vamos a ver. Ellos rechazan los regalos del universo. Un animalito con todas estas potencialidades que tiene, que nos enseñan día a día, son seres que vienen indiscutiblemente a ayudarnos en este proceso de caminar espiritual. No es nada más porque sí, vienen con una misión. Al menos yo es lo que he experimentado con todas las mascotitas que he tenido en mi vida. Han estado en puntos clave y he sabido apreciarlo y lo he sabido aplicar, porque ellos enseñan, como te comentaba, desde un lenguaje invisible y que es más desde el silencio, y tenemos que estar como que muy conectados con ellos para poder entender. O hay veces personas que ven un perrito a lo mejor en la calle y le pueden dar comidita o algo y al final terminan encariñándose y ya le dan un hogar y un techo. Entonces hay seres que llegan de esa forma. Entonces, O también recuerdas ese caso de una señora que fue muy famoso, que dejó un perro que iba en el carro y dejó el perro ahí tirado y el perro fue siguiéndola, ¿no? así es. Y cómo este caso llegó hasta la televisión y la señora tuvo que pedir perdón, ¿no? Por haber abandonado al perrito, ¿no? Es otra manera de rechazar un regalo, ¿no? Así es, y es que es gente que no es consciente. O sea, si ustedes supieran, hay un caso también muy sonado, Enrique, no sé si te tocó oportunidad de verlo, estuve en muchos medios, de una chica que iba en una calle normal y andaba un perrito callejerito, ¿verdad? Y unas personas intentaron asaltar a esta muchacha. Entonces, en el forcejeo, el perrito callejero llegó y les hizo frente a estos individuos y a ella ya no le hicieron nada. Entonces vemos cómo, a pesar de que son pequeñitos que están en la calle, cómo pueden tener esa parte de protección a sus semejantes, o sea, de identificar que alguien estaba en riesgo. Entonces, veamos que ellos tienen algo, como dices tú, o me lo mencionabas anteriormente, que nosotros aún no entendemos. Ellos hablan un idioma profundo. Y te puedo decir que todos ellos están en un estado de budeidad, tal cual. Cuando hablo de un estado de budeidad es que ellos, cuando tú estás con ellos no están pensando en la chamba, no están pensando en que deben aquí, deben allá. Ellos están contigo disfrutando el presente. Así Pues, son ellos. Entonces, fíjate, cuando hay veces que escuchas ladrar a un perro y dices, bueno, ¿a quién le ladra, no? O sea, porque no se ve nadie, no hay nadie en la calle, no se ve nada. O sea, ellos están captando una vibra que uno no la alcanza a detectar, ¿no? Otras frecuencias que el ser humano no ve. Y justamente son aquellas cosas que tendríamos que aprender, y eso es parte, bueno, ya será de la meditación o de otras técnicas, ¿verdad? Que nos permitan captar eh, frecuencias que tradicionalmente la gente que no tenga alguna percepción especial las va a conocer, ¿no? fíjate, ahorita que tocas ese tema, Enrique, en particular con los gatos, ese es un dato bien interesante. Los gatos, todos los seres humanos tenemos un campo áurico. El gato en particular tiene un campo áurico de 25 kilómetros a la redonda. ¿Esto qué significa? Que ellos pueden percibir en un rango de 25 kilómetros situaciones que a lo mejor ni el perro logra detectar. O sea, tienen una función brutal y son de los seres, al menos de los que yo he visto en refugios, que son de los más rechazados. Yo te puedo decir también otro dato importante con respecto al gato. El gato, muchas, ay, a mí no me gustan los gatos, son malos, que no sé qué. Bueno, está reflejando su personalidad. La persona que no puede relacionarse bien con un gato es una persona que no puede relacionarse bien con su subconsciente. Tiene problemas con esa parte, entonces porque el gato demuestra, o sea, no tiene que andar demostrando tanto rollo. El gato, como te decía, hace lo que tiene que hacer. Entonces, la gente que no tiene una buena relación con el gato, con los gatos en particular, es una persona que tiene problemas severos en su subconsciente. ¿Por qué? Porque ellos son seres maravillosos. Quien logra conectar con un gato, que llega a tener una relación maravillosa con su gato, es una persona que maneja muy bien el lado consciente e inconsciente. Es una persona que te puedo decir que está en un camino espiritual de autoconocimiento tremendo. Muchos se inclinan por los perritos. Está muy bien, los perritos también tienen una función maravillosa, pero quien logra conectar con perro y gato, wow, mis respetos porque están en otro nivel. Ok, ¿qué significa, por ejemplo, para la humanidad tantos perritos en la calle? Vamos a ver. Perritos y gatitos, porque hay de dos.
pues indica abandono, indica ignorancia, indica aversión, indica el abandono propio, la falta de empatía por los seres. Hay una película que pegó mucho hace unos años que se llamaba La razón de estar contigo, y en esa se refleja de cierta forma desde la cosmovisión que plantean esta película, cómo un perrito vuelve y vuelve y vuelve a venir muchas veces. De hecho, tiene como una connotación más budista, porque desde el budismo los seres pueden venir en repetidas veces o en reencarnaciones. Entonces vemos cómo este pequeñito pasa por todas las calamidades que pasa un animalito actualmente, desde el abandono, desde el maltrato, desde la crianza o en este caso la explotación en cuanto a la crianza de perritos, entre muchas otras calamidades que hoy por hoy ellos han tenido que pagar cuando no lo deben de pagar porque es algo que no debería de ser así. Deberíamos de ser seres más despiertos. Si los seres humanos trabajáramos más nuestra espiritualidad, no habrían animalitos en la calle, no habrían todas estas historias que luego vemos en las noticias de seres que están sufriendo, no habrían tantos refugios que día a día rescatan a miles de perritos con historias tremendas. Entonces, ellos son amor, ellos son un reflejo de lo que nosotros podemos ser. Entonces, es lo que te comentaba, tenemos una gran oportunidad. Ellos no son cualquiera, ellos están aquí para enseñarnos, para guiarnos en el camino, son grandes maestros. Si nosotros logramos apreciar todo lo que ellos nos pueden enseñar, vamos a ser una mejor sociedad. ¿Y por qué? Bueno, y porque hay gente que los maltrata, que los lastima, por estas razones que vamos a ver en la siguiente lámina. Lo que les comentaba, tenemos no solamente en el caso de perritos, gatitos o animales domésticos, hablamos de seres, por ejemplo, ya como leones, como rinocerontes. Pues, ¿por qué razón? Porque no hay una conexión propia consigo mismos. Entonces, alguien que no se conoce a sí mismo va a actuar desde el ego, y al momento que actúa desde el ego ve a todos los seres por debajo de él. Otra es por ignorancia. Por ejemplo, el hecho de no saber o no conocer que tal vez al momento de lastimar a un ser no solamente lo lastimas a él, te estás lastimando a ti. Por ejemplo, en el budismo, a mí me sorprendió mucho en Casa Tíbet, en este caso en Casa Tíbet en Querétaro, que había hasta un recipiente con azúcar porque ahí no se mata ni una hormiga, ni un alacrán, nada. Todos los animalitos se rescatan. Esta es una práctica que en mi caso yo apliqué en mi vida, y en la zona donde yo vivía anteriormente había mucho alacrán. Nunca en la vida me picó un alacrán, eso sí los trataba con respeto, los tomaba con mucho cuidado, con un vasito, un palito, y los liberaba en su hábitat. Y así uno tras otro, hasta cucarachas. Te puedo decir, mucha gente, no, que ya los voy a matar. No, o sea, toda vida se debe de respetar. Entonces toda vida es valiosa. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien, imagínate que alguien maltrate un animalito, está haciendo una práctica diaria que es el asesinato. Entonces eso se convierte en un hábito con el tiempo. Y un hábito, si empezó con una mascotita, al rato va a matar a una persona. ¿Cuántos asesinos seriales no hay en el mundo o en el planeta que de pequeñitos eran agresivos o malos con las mascotas? Y con el tiempo se volvieron en gente nefasta con otros seres, ya llegaron a matar a seres humanos. Entonces, ese es un excelente hábito, el hecho de respetar cada vida, aún sea una hormiguita, porque es una vida. Y conforme matamos animales, pues nos estamos matando a nosotros mismos. Así es. Estamos acabando con nuestro hábitat. Todos los animales tienen una razón de ser, por algo están aquí en este mundo. Y si los matamos, pues nos estamos matando a nosotros. Así es. De hecho, cada animalito tiene una función. Dicen que cuando le llaman los tótem, en el chamanismo le llaman el tótem, que es un animal de poder. Entonces, cada animalito llega en tu vida. Por ejemplo, un gato, si llega un gato a manifestarse en tu vida es porque te está o viene a enseñarte a ser independiente, a tomar decisiones. Cuando llega a lo mejor un perrito es porque te viene a enseñar el vínculo familiar. Cuando llega, por ejemplo, a lo mejor un búho, o de repente ves un búho, te viene a enseñar a poder ver más allá de tu vista normal.
a ver a través de los ojos de tu corazón. Y así con cada animalito nos viene a enseñar algo importante, aun sea una ranita o una cucarachita, un zancudo, lo que sea, nos vienen a enseñar algo. Pero es ahí donde tenemos que estar receptivos. Y para lograr ese estado de receptividad, ¿qué tenemos que hacer? Conectarnos con nosotros. Mientras más conectado estés contigo, más vas a poder aprender de ellos. Y es desde el silencio me refiero desde una mente calmada, que no tenga tanto rollo mental, es que tú puedes aprender y percibir los mensajes que ellos te dan, porque sí te los dan. Mira, los animales nos dan lecciones de humanidad. O sea, puede sonar paradójico, pero ellos nos dan lecciones de humanidad que solamente conociendo su hábitat, sus formas de ser, de actuar, pues lo podemos ir entendiendo cabalmente, ¿no? Fíjate, ya ves que cuando, por ejemplo, si vas en un avión, ¿no? Y si hay una emergencia, te dicen, ponle la mascarilla, primero ponte tú la mascarilla y luego le pones la mascarilla a tu hijo, ¿no? O a la persona menor que esté contigo. Y bueno, digo, bueno, ¿por qué es así? Bueno, se supone que, bueno, si tú tienes que ponértela para que tú estés bien y lo puedas ayudar, ¿no? Entonces, esa lección, fíjate, la vi o la aprendí por ejemplo, de una leona, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba la leona con sus cachorros y estaban ya pasando mucha hambre. Ya la leona no tenía casi leche. Finalmente la leona logró cazar. ¿Y cuál fue la reacción de la leona? ¿Llevarlo cazado a los leoncitos o comérselo? Pues se lo comió. Entonces, bueno, pero cualquiera diría, ¿por qué no se los compartió a sus cachorritos, no? Pues porque la leona sabía que si ella estaba bien, o sea, si estaba bien alimentada, podía tener la leche necesaria para que que es ellos más que carne en sí, lo que necesitaban era leche, por el estado de desarrollo, ¿no? Entonces, fíjate qué lección tan magistral, o sea, me salvo primero para poder salvar a los demás. Y fíjate, Enrique, que ese es un principio de aplicación de la espiritualidad. No puedes ayudar a nadie si no te ayudas primero a ti mismo. Y no es que uno sea egoísta. Por ejemplo, a veces dentro del budismo dicen, ay, pues es que los practicantes de budismo son muy fríos. No, no es que sean fríos, no. Es que primero se enfoca uno en uno para estar bien uno y poder ayudar a los demás. No puedes ayudar a los demás si tienes carencias espirituales, emocionales. Entonces, eso que ellos enseñan es muy elevado y hay mucho tema aquí con respecto a los animalitos. Ahorita me acordaba mucho de la frecuencia, por ejemplo, del sonido de las ballenas, de los delfines, que tienen muchos beneficios a nivel médico, mental, espiritual. Entonces, veamos cómo ellos están tan avanzados. Yo para mí no son nada involucionados, no son la especie inferior, al contrario, son especies que tenemos que entenderlas y para entenderlas hay que abrir nuestra mente, hay que conectar nuestro espíritu. Y bueno, lo que te comentaba, ¿no? De por qué a veces se da esta situación, por la desconexión, la ignorancia, la aversión, el apego que tienen las personas. Entonces, a veces hay crítica con respecto a niños menores de edad o que son muy chiquitos de 2, 3 años, que les llevan mascotas, pero que pues no tienen a lo mejor la conciencia o todavía el aprendizaje para cuidarlos y los maltratan. Hay muchos casos luego en internet que andan ahí de niños muy pequeñitos maltratándolos, pero bueno, ahí es donde entra la parte de la educación, de qué estamos haciendo nosotros como seres humanos por educar, reeducar nuevamente es la parte de la bondad hacia los seres. Y cuando hablo de los seres significa en general. Quien respeta, como te decía, desde una hormiga va a ser alguien que va a respetar a un ser humano y va a tener esa parte de empatía por los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este escenario de donde vemos esta parte que representa la parte de los animalitos? Pues ser un mejor ser humano, trabajar en ti mismo. Eso es fundamental. Esta charla, si bien es para que te conectes con tu mascota, para que descubras el mensaje que tienen para ti o que te están dando y que tú no te das cuenta, ver todas esas cosas que estás reflejando en tu mascota, también es una invitación para que tú te enfoques en ti y logres ver cómo puedes ser mejor ser humano, cómo puedes ser
o tratar mejor a los seres, empezando desde ti mismo. Algo más, por ejemplo, la siguiente lámina, ayudar genuinamente sin estar esperando algo a cambio. Eso es lo que nuestras mascotas nos enseñan día a día, ayudar genuinamente. Entonces, cuando lo haces desde el corazón, todo en automático se acomoda, ayudas, trasciendes, no solamente ayudas en cuanto a lo que tengas a tu alcance, sino que también hay un intercambio de energía maravillosa con la cual todos los seres se benefician. Entonces, eso es maravilloso. Si en una decisión que tú tomes todos se benefician, estás del otro lado. Si tiene que haber un perdedor para haber un ganador, revísate internamente y ve qué es lo que estás haciendo, dejando de hacer. ¿Por qué estás manejando esa parte? ¿Cuántas veces no hemos visto que un perro ayuda a un gato o un gato ayuda a un perro? ¿No? O sea, Muchas. que están heridos o que están en riesgo y los salvan o los curan o los ayudan, los llevan a un refugio. Cuando dices perros y gatos están peleando, pues no, o sea, ahí es una muestra de que pueden trascender ese estereotipo, ¿no? Así es. De hecho, yo tenía al mismo tiempo a Ren y a mi gatito, y te puedo decir que Ren se convirtió en la mamá del gatito, y técnicamente el gatito, era una relación maravillosa. La gente cuando los veía relacionarse decían, wow, un gato y un perro, no lo puedo creer. Entonces, sí se logra dar, pero eso, ¿quién lo va a transmitir? El equilibrio que tú tengas también como humano de ellos se va a transmitir. Por eso tienen, o sea, tú como dueño tienes que trabajar. A veces hay gente en los refugios que dice, es que no puedo tener un perro porque tengo un gato y que es agresivo. No, el gato no es agresivo. El que no quiere tener esta unión de mascotas eres tú. Y eso es algo que, a menos siempre que me toca estar, por ejemplo, con algún grupo de rescatistas, es algo que siempre menciono, porque sí se puede. Yo logré tener gatos y perros. Entonces, y se llevaban maravillosamente. Entonces, no es un problema, es un problema más de mente que le echan de que, ay, el gatito y el perrito no se llevan. No es cierto. Sí se llevan. Por supuesto que sí, y tienen esa capacidad y más. Oye, ¿o qué piensas una postura opuesta? Por ejemplo, luego se critica que, bueno, que las personas están muy compenetradas con sus mascotas, ¿no? Que incluso, pues dicen, él da todo por su perro, da todo por su gato, pero no hacen nada por el ser humano, por sus congéneres, ¿no? O sea, muchos dicen, hay gente que está totalmente absorta en sus animalitos, pero no hace nada por el vecino, por sus familiares, por sus amigos. ¿Qué piensas de cuando se dan estas situaciones? Yo veo que tienen una oportunidad, tienen una gran área de oportunidad. No podemos ser invisibles ante el dolor de los seres. Y cuando digo seres, incluye al ser humano y a las plantas, animalitos, etcétera. Hay posiciones que son muy radicales y en su momento puede ser que sea parte del proceso de esa persona. Sin embargo, para trascender y para que tú logres, digamos, decir que ya has trascendido esa parte, tienes que lograr ver también a la otra parte, también al ser. Si bien es cierto que puedes ayudar a los más vulnerables, también tienes que tener esa bondad para con alguien que lo necesite y que sea de tu propia especie, que sea un humano. Todo debe de ser un equilibrio. Entonces, si no has logrado trascender esa parte, no has aprendido lo que tus mascotas te quieren decir. Porque no es nada más que tengas digamos, la parte del trato maravilloso con ellos. De nada sirve que los trates bien si eres una miseria de persona, a lo mejor con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. No eres, o sea, no has aprendido nada. Entonces hay una distorsión de esta enseñanza. Por eso yo comentaba en un inicio, tienen que trabajar mucho internamente quien tenga una mascota y a lo mejor no esté relacionándose bien con la especie humana, por decirlo así. O sea, algo está pasando ahí. Entonces tienen que lograr trascender esa parte. Si no lo hacen es que no están teniendo una distorsión y eso no es saludable ni es equilibrado. Porque incluso conocí a alguna gente que por, por compenetrarse tanto con sus mascotas, ya no se pudo llevar con su pareja, ¿no? O sea, la pareja le dijo, bueno, así que o lo atiendes a mí o me vas a atender a él, ¿no? Porque ya te la pasas todo el tiempo con el perro y no podemos hacer nada juntos. Y, y más allá de que esté bien o mal esta posición, finalmente él optó por el perro y ya no por la pareja. O sea, ¿cómo ves esta situación, no? Que puede parecer extrema, pero pienso que sí se ha de dar.
Sí, bueno, aquí básicamente hay que tener como un equilibrio. Una mascota, cuando tú tienes como una comunicación sana con tus mascotas, no tienes este tipo de situaciones, no se van al extremo, tienen que ser equilibradas. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo que yo considero aquí que pudo haber sido dos casos, o una de dos, si la persona no le gustan las mascotas, pues a lo mejor era más fuerte la parte de la mascota y dijo, bye, no quiero tener una relación con alguien, porque cuando hay dos personas que aman a las mascotas, todo fluye perfectamente bien. Y lo he visto en muchas parejas que incluso han llegado a tener hijos y no botan a sus perros o a sus gatos, los tienen consigo porque ambos están como en la misma sintonía. Entonces, si alguien a lo mejor o una persona no estaba en la sintonía con respecto a la mascota, pues ahí sí como que ella tendría que planificar o ver esa parte. Sin embargo, también conozco casos que respetan mucho esta parte y son parejas funcionales, o sea, que tienen sus mascotas, aunque a lo mejor no tienen mucho convivio con ellos, pero sí lo maneja. Y a veces cuando no soportan, hay un dato bien interesante, cuando alguien en la familia no soporta, perdón, mucho a una mascota en particular, no significa que no soporte a Pipo, ¿no? Sino que no está soportándose a sí mismo. Entonces el animalito le está reflejando constantemente esa parte que no puede ver de sí mismo. Entonces los animalitos hacen su trabajo porque o sea, ellos no te dicen nada, ellos están completamente calladitos haciendo lo suyo y listo. Obviamente también hay gente que se pasa en extremo, entonces todo es un equilibrio en la vida, un yin y un yang, todo tiene que estar en equilibrio. ¿Ok? Y bueno, como yo te comentaba aquí, si no pueden ayudar o no puedes ayudar, al menos no lastimemos a los seres que habitan el planeta. Eso es de forma general para todos. Es una frase, si no mal recuerdo, es del Dalai Lama. Y él decía, si no puedes de verdad ayudar a nadie, al menos no los lastimes. O sea, no lastimar a los demás. Esa sería la invitación para todos los que nos están escuchando. Si tienen ahorita sus mascotitas, abrácenlas. Si tal vez no han apreciado mucho de lo que les han enseñado, háganlo. Si cerca de sus casas hay animalitos que no tienen hogar, acójanlos, denles de comer, hagan algo, lleven algo. No se queden ahí sin acción. Todos podemos cambiar y podemos aprender de estos seres que día a día nos enseñan muchas cosas. Entonces, con toda esa enseñanza, me gustaría hacer esa invitación a todos. No seamos indiferentes. Pero fíjate, creo que hay que ir más allá de eso, ¿no? Porque, digamos, efectivamente no, obviamente no hay que lastimar a los animales, pero tampoco destruir su medio ambiente. O sea, no es solamente es el animal en sí, sino todo lo que lo rodea. Si contaminamos el agua, si destruimos los bosques, si contaminamos el aire, o sea, si seguimos en esta dinámica destructiva que cada vez está peor, imagínate cómo han de estar sufriendo todos los animales allá de la selva lacandona en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Así Con el es. tren que van a hacer y cómo están destruyendo ese medio ambiente, Hábitat. o ese hábitat o una refinería que están haciendo, etcétera, ¿no? Todas estas obras de infraestructura y que el ser humano está construyendo, pues está destruyendo el medio ambiente, aunque digan, no, pues nosotros no maltratamos a los animales, pero al destruir su medio ambiente es otra manera de maltratarlos. Y fíjate, Enrique, que aquí este punto que tú nos planteas hace una enorme invitación eh, al ser humano a innovar, a buscar formas armoniosas, respetuosas de cuidar a todos los seres, porque sí hay formas de hacer las cosas, sin embargo tenemos que buscar ese equilibrio. Y como te decía, alguien que quiere tener un ganador y hay un perdedor, algo está mal. Todos debemos de ganar en la interacción de todo tipo de proyecto, de todo tipo de iniciativas que se requieran hacer. Entonces, Pues veamos, estudios de impacto ambiental que duran años, pero de entrada yo te hubiera dicho, yo no hubiera hecho eso, ¿no? Porque así es, no era algo que pedían las comunidades, al contrario, las comunidades indígenas o campesinas de esos lugares se oponen a este tipo de obras porque destruyen su medio ambiente, su cultura, y para ellos los animales son parte de su cultura, ¿no? El jaguar, imagínate, wow. el jaguar es algo ancestral,
que no, sin el jaguar no se explicaría toda una civilización. Imagínate la civilización maya sin el jaguar, o sea, no se entendería. Sí, aunque te diré que hay cosas que tienen que suceder como deben de suceder, hay lecciones que el humano tiene que aprender. A veces es difícil que a lo mejor si tenemos una población de 100, al 100% y solamente el 3% están despiertos en estos temas de conciencia, creo que parte de nuestro trabajo, así como lo que tú estás haciendo con tu programa, llevar todo este conocimiento a las personas, ponerlo accesible, es uno digamos, de esas aportaciones que cada ser puede ir haciendo desde su trinchera, de poder reeducar nuevamente al ser desde el ser. Considero que ese es un camino importante y como todo en la vida tiene una consecuencia, todo tiene un karma de lo que hagamos. Entonces, creo que es una invitación a que cada ser, a que como civilización nosotros encontremos la mejor solución para todos los seres y no solamente para un tipo de especie, para todos, porque realmente hay mucha historia con respecto al ser humano. El ser humano, muchas veces algunos estudiosos en estos temas manejan que somos unos invitados, unos invasores, que ni siquiera somos de este planeta. Y me estoy yendo muy extrema, me estoy viendo, perdón, muy extrema en este tipo de afirmaciones, pero hay grandes personalidades en estos temas que hablan del origen extraterrestre del humano. O sea, ¿quiénes son entonces los invitados al planeta Tierra? ¿El humano? Porque los que han estado aquí siempre han sido ellos. ¿Y a poco cuando vamos al bosque vemos tierra o vemos basura? Para nada. Ellos viven en completa sintonía. Hay un equilibrio en la naturaleza. Entonces, el hecho de irrumpir sin respeto a la madre tierra, en no considerar o tener consideraciones para los seres que han estado desde antes que nosotros, habla mucho del trabajo evolutivo espiritual que nos falta como civilización. Entonces, creo que esa es la invitación para todos y cada uno de nosotros en la conexión con nuestros animalitos y en particular con todos los seres que rodean el planeta. Bueno, para terminar, bueno, pues aquí están las páginas de Facebook donde pueden ustedes contactar con este centro holístico y con Berta y con otras personas que trabajan estos temas. Aquí tenemos otras páginas. Y bueno, pues gracias. Aquí están también las redes sociales del programa. Ustedes ya la conocen. Y bueno, pues extraordinario programa, Berta. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Amigos, pues se nos acabó el tiempo, ya nos despedimos. Los invitamos para la próxima semana para que analicemos otro tema de gran interés, sobre todo de carácter espiritual. Hasta la próxima. WowMX.tv WowMX.tv